A short time ago, I Hace sealed a poco young sellé a una pareja joven en el templo, una pareja que se había mantenido digna para llegar al maravilloso día cuando un hijo y una hija dejan el hogar de su juventud y se convierten en marido y mujer. on this sacred En occasion. esta sagrada ocasión, ambos eran puros y estaban limpios. In due course, A su debido tiempo, they will begin a comenzarán a criar sus propios hijos, consistent with the de acuerdo con el patrón que estableció nuestro Padre Celestial. their happiness. La felicidad de ellos y de las generaciones futuras depende de vivir las normas que estableció el Salvador y que se hallan en sus escrituras. Parents today, Los padres de hoy en día se preguntan si existe un lugar seguro para criar a los hijos. there is a Si lo hay, it is in a un hogar centrado en el Evangelio. we focus on En la iglesia nos centramos en la familia y aconsejamos a los padres donde quiera que vivan que críen a sus hijos en rectitud. the apostle Paul El apóstol Pablo profetizó y advirtió que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, for men shall be porque habrá hombres amadores de sí mismos, covetous, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, disobedient, desobedientes a sus padres, unthankful, ingratos, impios, without sin afecto natural, true spirit, implacables, calumniadores, inconstant, sin dominio propio, crueles, despisers, aborrecedores de lo bueno, traitors, traidores, heady, impetuosos, envanecidos, lovers of pleasure, amadores de los deleites más que de Dios, having a form teniendo apariencia de piedad, but do not pero negando la eficacia de ella. from such. A estos evita. Paul also Pablo también profetizó, evil men pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. these verses Estos versículos sirven de advertencia y nos muestran los patrones que debemos evitar. we must be Siempre debemos estar alerta y ser diligentes. Podemos repasar cada una de estas profecías y verificar que son actuales y que son motivo de preocupación en el mundo en que vivimos. Tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos muy peligrosos en el presente. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, todos existen entre nosotros. Blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impios, without natural sin afecto natural. all of these También tenemos todos estos, truce breakers, implacables, false accusers, calumniadores, etc. all can be En el mundo hay constancia suficiente de su existencia. Moroni También Moroni habló de la iniquidad de nuestro día cuando advirtió, when you shall cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, despertad a un conocimiento de vuestra terrible situación. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. the descriptions of Las descripciones que Pablo y Moroni hacen de nuestra época son precisas that they can y no se pueden ignorar. for Para muchos, tal vez resulten perturbadoras y hasta desalentadoras. nevertheless Sin embargo, when I think cuando pienso en el futuro, me invaden sentimientos de un optimismo positivo. in Paul En su revelación, además de la lista de dificultades y problemas, Pablo nos dice también lo que podemos hacer para protegernos. continue thou in Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, knowing sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. the scriptures hold Las escrituras poseen la clave para la protección espiritual. Contienen la doctrina, las leyes y las ordenanzas que se llevarán a cada hijo de Dios a obtener un testimonio de Jesucristo como su Salvador y Redentor.
A través de años de preparación se ha realizado un enorme esfuerzo para tener las escrituras en cada idioma, con notas al pie de página y referencias. Procuramos que estén disponibles para todo el que desee aprender, pues nos enseñan a dónde ir y qué hacer, y ofrecen esperanza y conocimiento. Hace años, el elder S. Dilworth Young de los 70 me enseñó una lección sobre la lectura de las Escrituras. En una estaca había grandes tensiones entre los miembros y era necesario brindar consejo. Le pregunté al presidente Young, ¿qué debo hacer? Él se limitó a responder, dígales que lean las Escrituras. Le pregunté, ¿qué Escrituras? Eso no importa, replicó. Dígales que abran el libro de Mormón, por ejemplo, y que comiencen a leer. No tardará en llegar el sentimiento de paz e inspiración y la solución aparecerá por sí sola. Hagan de la lectura de las Escrituras una parte de su rutina habitual y vendrán las bendiciones. En las Escrituras hay una voz de advertencia, pero también mucho sustento. Aunque al principio el lenguaje de las Escrituras les resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pongan a prueba esta promesa por ustedes mismos. Vivimos en tiempos peligrosos. Sin embargo, podemos hallar esperanza y paz para nosotros y para nuestras familias. Quienes vivan en pesar, desesperados ante la posibilidad de rescatar a un hijo de allí, donde lo haya llevado el mundo, jamás deben rendirse. No temas, cree solamente. La rectitud es más poderosa que la iniquidad. Los hijos a los que se les enseña desde muy pequeños a entender las Escrituras llegarán a conocer el sendero que deben recorrer y serán más propensos a permanecer en él. Los que se descarríen tendrán la capacidad de volver y con ayuda encontrarán el camino de regreso. Los hijos de Mosía lucharon contra la iglesia durante un tiempo, pero luego se arrepintieron y sufrieron un cambio dramático. En Alma leemos, estos hijos de Mosía se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. El presidente Joseph F. Smith tenía 6 años cuando su padre Hiram fue asesinado en la cárcel de Carthage. Tiempo después, Joseph cruzó las llanuras con su madre viuda. A la edad de 15 años fue llamado a una misión en Hawái. Se sentía perdido y solo y dijo, me sentía muy agobiado, como si fuera muy consciente de mi condición de pobreza, de mi falta de inteligencia y conocimiento. No era más que un niño que apenas se atrevía a mirar a la gente a la cara. Mientras meditaba en sus súplicas cierta noche, el joven Joseph soñó que estaba de viaje, apresurándose todo lo que le era posible y llevando consigo un pequeño atado. Finalmente llegó a una mansión maravillosa, que era su destino. Al acercarse, vio un letrero que decía, baño. Entró rápidamente y se aseó. Abrió el atado y encontró ropa blanca y limpia, cosa, señaló él, que no había visto por mucho tiempo. Se la puso y se apresuró a la puerta de la mansión. Toqué, dijo, y se abrió la puerta. Y el hombre que se presentó era el profeta José Smith. Me dirigió una mirada un poco reprensora. Y las primeras palabras que dijo fueron, Joseph, llegas tarde. No obstante, sentí confianza y dije, sí, pero estoy limpio. Me encuentro limpio. Así puede ser con cada uno de nosotros. Si ya se encuentran en el curso de la fe y la actividad en la iglesia, mantengan ese curso
y guarden sus convenios. Sigan adelante hasta el momento en que lleguen las bendiciones del Señor y el Espíritu Santo se revele como una fuerza impulsora en su vida. Si actualmente se hallan en un curso alejado de lo que muestra en las Escrituras, déjenme asegurarles que hay un camino de vuelta. Jesucristo ha establecido un método muy claro para que nos arrepintamos y hallemos sanación en nuestra vida. La sanación para la mayoría de los errores se encuentra al procurar el perdón por medio de la oración personal. No obstante, hay ciertas enfermedades espirituales, en particular las relacionadas con las violaciones a la ley moral, que requieren de manera contundente la ayuda y el tratamiento de un médico espiritual calificado. Hace años vino a mi despacho una jovencita con su padre ya anciano. Lo había hecho recorrer varios cientos de kilómetros para encontrar un remedio al remordimiento que él sentía. De joven había cometido un error grave y en su vejez aquel recuerdo había vuelto a él. No podía desprenderse de ese sentimiento de culpa. Tampoco podía volver atrás y deshacer el problema de su juventud por sí mismo, pero sí podía empezar donde estaba y, con ayuda, borrar la culpa que lo había perseguido todos esos años. Me sentí agradecido de que al enseñarle principios del Libro de Mormón, fue como que se le hubiera quitado un gran peso de encima. Cuando él y su hija regresaron a su casa, aquel anciano había dejado atrás el remordimiento de las transgresiones pasadas. Si despiertan a un conocimiento de su terrible situación y desean volver a la plena salud espiritual, acudan a su obispo. Él posee las llaves y puede ayudarlos a lo largo del camino del arrepentimiento. El arrepentimiento es individual, al igual que el perdón. El Señor requiere solamente que se alejen del pecado y perdonará la iniquidad de ellos y no se acordará más de su pecado. Cuando se complete el proceso de arrepentimiento, llegarán a entender el significado de la promesa de Isaías sobre la expiación. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como es posible borrar la tiza de la pizarra, la expiación de Jesucristo puede borrar los efectos de nuestra transgresión mediante el arrepentimiento sincero. Esta promesa se aplica en todos los casos. El Evangelio nos enseña a ser felices, a tener fe en vez de temor, a hallar paz y superar la desesperación, a abandonar las tinieblas y volvernos hacia la luz del Evangelio sempiterno. Pablo y otros nos advirtieron de las pruebas de nuestra época y de los días futuros. Pero la paz puede estar en el corazón de cada uno que se vuelva a las Escrituras y descubra las promesas de protección y redención que se enseñan en ellas. Invitamos a todos a volverse al Salvador Jesucristo, a sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Testifico que las Escrituras son la clave de nuestra protección espiritual. También testifico del poder sanador de la expiación de Jesucristo, para que por medio de Él todos fuesen salvos. La Iglesia del Señor está nuevamente establecida en la tierra. Doy testimonio de la veracidad del Evangelio. Soy un testigo de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.